Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con la materia de aprender a aprender. En la unidad número 1, llamada Desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento. Con los siguientes subtemas son los que vamos a analizar. 1.1, observación. 1.2, comparación. 1.3, relación. 1.4, clasificación. 1.5, descripción. Antes de comenzar con los subtemas, vamos a analizar primero qué actividades van a realizar con esta información que les estoy planteando en estos momentos. Primero, van a analizar el video sobre las habilidades básicas del pensamiento y realizar una síntesis de esta información. Es decir, de lo que aprendan en este video, van a hacer una síntesis. La actividad número 2. Realizar un mapa conceptual con los conceptos y poner un ejemplo de cada definición. Es decir, después de que ya tengan su síntesis, con base en esa síntesis, van a realizar un mapa conceptual de los conceptos más relevantes que se planteen en este video. Y la actividad número 3, mandar las actividades al correo del docente. Ahora sí, ¿qué son las habilidades básicas del pensamiento? Bueno, las habilidades básicas se ubican en el nivel pre-reflexivo, sirven para transitar en el mundo cotidiano. Por eso es importante que se reconozcan para que se sepan utilizar. Tienen una función social y no son suficientes para el estudiante en su tránsito por la universidad. Lo que se pretende es que, al reconocer estas habilidades, las apliquen y hagan transferencia de ellas de manera consciente, ya que les proporcionarán la experiencia de comprender de manera general cualquier situación o tema. Las habilidades básicas se ubican en el nivel prereflexivo, sirven para transitar en el mundo cotidiano, por eso es importante que se reconozcan para que se sepan utilizar. Tienen una función social y no son suficientes para el estudiante en su tránsito por la universidad. Lo que se pretende es que al reconocer estas habilidades, las apliquen y hagan transferencia de ellas de manera consciente, ya que les proporcionarán la experiencia de comprender de manera general cualquier situación o tema. Guevara señala que son aquellas habilidades de pensamiento que sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano. Tienen una función social y visto de esta manera es importante que el estudiante no las haga a un lado. Lo que debe quedar claro es que no son suficientes para sobrevivir en la academia, sobre todo en el nivel universitario. Las habilidades básicas de pensamiento se ven como un puente o un trampolín para las habilidades analíticas. Es decir, deben servir de apoyo para comenzar a precisar algunas cuestiones de las habilidades analíticas de pensamiento. Las habilidades analíticas de pensamiento surgen de las habilidades básicas de pensamiento, cuando estas últimas se refinan. Para lograr esto, es necesario hacer metacognición de las habilidades básicas de pensamiento y además interés por la reflexión. Algunas consideraciones son las siguientes. Las habilidades básicas de pensamiento no deben verse lineales.
Las habilidades básicas de pensamiento no deben verse separadas. Las habilidades básicas de pensamiento deben reconocerse en su conjunto. La pregunta para lograr la metacognición de las habilidades básicas de pensamiento es: ¿de qué te das cuenta? Pueden abordarse desde una perspectiva analítica. Algunas recomendaciones para el desarrollo de las habilidades básicas de pensamiento son las siguientes. Inciso A. Afinar la utilidad o conjunción de las 5 habilidades básicas de pensamiento: observación, comparación, relación, clasificación y descripción. Se sugiere identificar una habilidad básica de pensamiento y encontrar el resto de ellas como si se viera su sombra. Inciso B. Propiciar metacognición de las habilidades básicas de pensamiento. ¿De qué te das cuenta? Es crucial aquí emplear el sentido de metacognición como darse cuenta. La idea es bastante simple. Cada vez que me doy cuenta que mi mente procesa con una habilidad básica de pensamiento, me doy cuenta que están las otras habilidades básicas de pensamiento operando. Además, también me doy cuenta que el objeto de mi atención o tarea es comprendida de manera general. Me doy cuenta que comprendo de manera superficial. Ahora vamos a analizar las habilidades básicas del pensamiento. Observación. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación, a fin de identificar sus características. Cuando se es capaz de fijar la atención, entonces se pueden observar las características del objeto de observación. Este puede ser de distinta índole. Dichas características del objeto han de ser representadas mentalmente y archivadas, de modo que sean útiles y recuperables en el momento que se desee. La observación tiene dos momentos: un momento concreto y un momento abstracto. El momento concreto tiene que ver con el uso de los sentidos para captar las características de la persona, objeto, evento o situación, y el momento abstracto tiene que ver con la reconstrucción de los datos en la mente. La observación también puede ser directa o indirecta. La observación es directa cuando el objetivo que se define indica el uso de los sentidos de la persona que realiza el proceso, llamada fuente primaria. La observación es indirecta cuando el objetivo indica la identificación de características de una persona, objeto, evento o situación a través de otras personas a medios de comunicación, llamada fuente secundaria. Comparación. El proceso de comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, entre la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo. En ambos casos el proceso es similar. Cuando se pretende comparar, se identifican primero los elementos comunes o los elementos únicos que puede haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. El proceso de comparar consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones. El establecimiento de semejanzas permite generalizar
el de diferencias el de particularizar, y como consecuencia de ambos, comparar. En la comparación, el concepto de variable facilita el proceso. Se trata de identificar y especificar variable por variable las características que hacen que los pares de personas, objetos, eventos o situaciones que se comparen sean semejantes o diferentes entre sí. La relación. El proceso de relación se da una vez que se obtienen datos, producto de la observación y de la comparación. La mente humana realiza abstracciones de esta información y establece nexos entre los datos, entre los informes, las experiencias previas y teorías. Establecer relaciones es conectar los resultados de la exploración, vincular información y, por lo tanto, realizar una habilidad de pensamiento un poco más compleja que las anteriores. Cuando surge la pregunta, ¿cuáles son las características esenciales de los insectos? Se espera una respuesta que enliste los datos de ese conjunto de animales. Pero, si se pregunta, ¿qué relación existe entre los insectos y los arácnidos? Entonces se tiene que realizar una comparación de las características de ambos tipos de animales, conectar los datos similares y localizar las diferencias y semejanzas para que una vez hecha la comparación se puedan establecer los vínculos entre los componentes de esa información. Clasificación. El poder identificar semejanzas y diferencias constituye una habilidad previa requerida para comprender y aplicar el proceso de clasificación. La clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias. Es una operación epistemológica fundamental. La clasificación permite identificar personas, objetos, eventos o situaciones que jamás se han visto, identificar o definir conceptos y plantear hipótesis. Permite realizar dos tipos de operaciones mentales. La primera es agrupar conjuntos de personas, objetos, eventos o situaciones en categorías denominadas clases. La segunda consiste en establecer categorías conceptuales, esto es, denominaciones abstractas que se refieren a un número limitado de características de las personas, objetos, eventos o situaciones y no a las personas. Objetos, eventos o situaciones directamente. Por ejemplo, los conceptos de psicólogos, informáticos, agricultores, perecederos, climatológicos, sobrenaturales, deportivos, musicales. Para separar un conjunto de elementos en clases, se necesita dividir dicho conjunto en subconjuntos, de modo tal que los elementos de cada subconjunto comparan las mismas características esenciales. Las características esenciales son aquellas características compartidas por un conjunto de personas, objetos, eventos o situaciones. Se utilizan para agruparlos con base en sus semejanzas y diferencias. Constituye una operación de pensamiento fundamental. Descripción. Describir es dar cuenta de lo que se observa. Se compara, se conoce, se analiza.
En un primer nivel de conocimientos, describir consiste en dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. En el nivel reflexivo de pensamiento analítico, también se describen las relaciones, las causas y sus efectos, los cambios que se presentan en esos objetos, situaciones y fenómenos. La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Se puede describir de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo mediato, dependiendo del propósito de la descripción. Frecuentemente el producto de la observación se expresa en forma oral o escrita, por lo que la calidad de la información depende de la claridad del lenguaje utilizado y de cómo se presentan los datos. Se debe seguir un orden y utilizar un lenguaje claro y preciso. Una herramienta fundamental de la descripción es la utilización de preguntas guía. Por ejemplo, para describir a personas. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? A objetos. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué función realiza? ¿Para qué se usa? Para eventos o situaciones. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Qué pasó? Bueno, hasta aquí son las habilidades básicas del pensamiento. Que estén muy bien y nos vemos en otro video. Gracias.